Hola a todos, aquí les habla el pastor Alejandro Castro y en este día una vez más les agradezco por conectarse con cada uno de nosotros en esta hora, porque vamos a estar continuando nosotros con nuestro estudio que hemos empezado hace unos días atrás respecto a qué significa o qué es tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, para este estudio les pido por favor que presten mucha atención. Traigan una Biblia para poder leer y preparar su corazón para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros a través de esta enseñanza. Espero que esta enseñanza sea de gran utilidad para ustedes, para el futuro, así prepararse, alistar, examinar su corazón para que usted así pueda participar bíblicamente de la cena del Señor. Entonces regresamos en un momento, mis estimados hermanos. Bien, hermanos, estamos aquí una vez más con nuestro estudio acerca de qué significa o de qué es tomar la cena del Señor o participar de la cena del Señor indignamente. Y en el estudio anterior nosotros nos habíamos quedado básicamente en la tercera cosa que significa, hermanos, respecto a tomar la cena del Señor o participar de la cena del Señor indignamente. Y hemos dicho de que significa tomar la cena del Señor en una manera indigna, significa de participar de la cena del Señor estando en pecado. Eso es lo que nos habíamos, en el tema que nosotros nos habíamos quedado. Y vamos a continuar desde ahí porque hay tantas cosas que todavía necesitamos hablar y examinar por medio de la palabra del Señor, hermanos, de qué significa esto de participar la cena del Señor en pecado. Pero antes de comenzar quisiera pedirles un favor. Si nos pudiera hacer un grandísimo favor de compartir esta enseñanza con otros que también usted desea que ellos escuchen el mensaje de esperanza. Si es la primera vez que nos está acompañando, gracias por estar aquí, por acompañarnos en este día. Mi nombre es Alejandro Castro y quisiera que por favor comparta o se suscriba a nuestro canal también en YouTube, que tenemos nosotros muchos videos ahí que también serán de gran bendición para cada uno de ustedes. Y ponga ahí la campanita, hermanos, las notificaciones para que usted pueda saber de nuevos videos que nosotros estamos poniendo también cada semana. Y espero que, como les dije a ustedes, que sea de gran bendición para sus vidas espirituales. Comparte el mensaje del Señor y gracias por acompañarnos una vez más en esta tarde. Hablando acerca de tomar la cena del Señor en pecado, hermanos, hay mucho que decir. Hay mucho que hablar. La palabra de Dios nos menciona muchas maneras y muchas cosas que nosotros necesitamos saber como hijos de Dios, hermano, para que no vayamos a participar de la cena del Señor en una manera indigna. Entonces, quisiera que antes de que leamos la palabra de Dios, usted me acompañe en una palabra de oración y pedir la dirección de Dios a través de este estudio. Señor, gracias te doy en esta hora. Verdaderamente, Señor, no soy nada ni soy nadie, Señor, para poder pararme aquí delante de estas personas para decir que yo conozco bastante o conozco demasiado. Tú sabes, Señor, que verdaderamente mi vida, mi corazón, Señor, todavía hay cosas que necesito cambiar, todavía hay cosas que necesito mejorar, aprender a través de tu palabra. Pero Dios, a través de este estudio que vamos a ver hoy, ayúdame, Señor, a que mis hermanos puedan entender, mis hermanos puedan ver la importancia de preparar nuestros corazones, de alistarnos para que así nosotros podamos participar de esta cena que tú nos has dado en conmemoración, Señor, para recordar tu venida, para preparar nuestros corazones y así esperar al Señor de nuestras almas. Y te pido, Señor, en este momento que puedas a capturar nuestro enfoque para que así nosotros podamos entender este tema muy indispensable, Señor, respecto a la cena del Señor. Y Dios, una vez más te pido, Señor, dirección, te pido que me des, Señor, nitidez para que mis hermanos puedan entender, me des claridad, me des precisión
y que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Y una vez más, Señor, te doy las gracias por todo, y no es porque soy digno y merecedor, pero oro en el precioso nombre de mi amado y fiel Salvador Cristo Jesús. Esta es mi oración. Amén. Bien, hermanos, estamos aquí hablando acerca de qué significa participar de la cena del Señor indignamente. Pues nos habíamos quedado, como les dije, acerca de participar de la cena del Señor estando en pecado. Es lo que significa participar de la cena del Señor indignamente. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 11. Quiero leer ahí el pasaje donde nos menciona, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 27. Nos dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor, dice la Biblia ahí, indignamente, ¿ya? Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, dice la palabra de Dios ahí. Entonces, ¿qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Esto significa significa participar estando yo o estando usted en pecado. Y pecado es todo lo que desagrada al Señor. Todo lo que nosotros hacemos que no está agradando a los ojos de Dios. Si es algo que yo estoy haciendo ocultamente, si tengo un pecado oculto, antes de participar de la cena del Señor, yo necesito pedir perdón a Dios, confesar mis pecados y decir: Señor, tú sabes, tú conoces, y específicamente mencionar cuál es ese pecado, hermano. Si es un vicio, si es algo que usted está mirando, es algo que usted está participando, o usted tiene algo contra alguien. La palabra de Dios también nos enseña de que si Dios no puede escuchar nuestras oraciones cuando tenemos ofensas con otras personas, nosotros lo que necesitamos antes aún de ofrecer nuestra oración, aún hasta de ofrecer nuestra ofrenda, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que arreglar primeramente nuestra situación delante de Dios con esa persona, y luego ora y Dios te va a escuchar. Así como tú has perdonado, dice también Dios te va a perdonar de tus ofensas. Y así como tú has pedido restauración de parte del Señor, Dios también te va a dar la restauración que tú necesitas, hermano, en tu vida. Entonces, hay tantas cosas que nosotros necesitamos, hermanos, entender a través de este pasaje del libro de 1 Corintios. Tomar la cena del Señor, hermanos, tenemos que tomarla en una manera digna. Ya, estando en pecado también significa, hermanos, que yo me estoy revelando a los propósitos del Señor y planes de Dios para mi vida, hermanos. Dios me enseña a través de su palabra las cosas que tengo que hacer, las cosas que tengo que hacer morir en mi hombre personal, hermanos. Y muchas veces yo, como terco, como una persona que no quiere entender, muchas veces yo trato de vivir mi vida independientemente fuera del Señor, sin pudiéramos decir el consejo, sin la dirección de nuestro Padre Celestial. Entonces eso también, hermanos, pudiéramos decir es revelarnos frente a la palabra del Señor. Necesitamos nosotros volver nuevamente y busquemos al Señor para que nuestros corazones sean restaurados y así nosotros podamos participar también, hermanos, de la cena del Señor. Hay una lista de cosas que nos mencionan en estos 3 pasajes que los voy a poner aquí abajo. No sé si usted lo está viendo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Y Colosenses capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 13. Son estos pasajes que nos hablan mucho acerca de cosas que de repente usted y yo estamos haciendo, que de repente nos van a prohibir a nosotros tomar la cena o participar de la cena del Señor. Si nosotros somos conscientes de que estamos haciendo estas cosas o estamos viviendo de esa manera, yo tengo que examinarme. Ahorita vamos a ver en un momento respecto a eso. Tengo que examinarme yo mismo y tengo que ser consciente y sincero yo mismo al decir: ¿sabes qué? Yo no puedo participar de la cena del Señor. Porque si yo participo de la cena del Señor indignamente, la palabra de Dios nos dice aquí, el que come y bebe indignamente, sin discernir, dice la Biblia aquí, sin examinar, sin pensar las consecuencias, dice la Biblia aquí, juicio come y bebe para sí. Vamos a hablar en un momentito qué significan esos juicios aquí
en la palabra del Señor. Pero quiero leer un pasaje aquí, uno de estos pasajes que se encuentran en la parte aquí de abajo de Gálatas capítulo 5, ¿ya? Gálatas capítulo 5, si nos vamos ahí, y quiero leer este pasaje en el versículo 19, ¿ya? Para que usted pueda ver, hermano, algunas de las ideas de cosas que de repente las personas están haciendo o están cometiendo, y aún así ellos están participando de la cena del Señor, lo cual no debería de ser, hermanos, así. Gálatas capítulo 5, versículo 19 nos dice la palabra de Dios ahí. Y manifiestas son las obras de la carne, dice la Biblia aquí, que son adulterio. Empiezan, hermanos, en una manera personal, adulterio. No podemos tomar la cena del Señor si estamos, hermanos, teniendo este tipo de actitud, ¿no? Estamos adulterando, o en otras palabras, estamos nosotros, hermanos, siendo infieles a nuestras esposas o esposos, no solamente físicamente, pero también en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestras actitudes. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, o estamos teniendo intimidad, ¿no? Con personas que no son nuestras parejas. Entonces, la Biblia nos habla claramente aquí, si estamos viviendo de esa manera, o esa es nuestra actitud, usted y yo no podemos tomar la cena del Señor de esa manera. Fornicación es tener una relación sexual fuera del matrimonio. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y eso al Señor no le agrada. Entonces no podemos tomar la cena del Señor, hermanos, si nosotros estamos viviendo en pecado de esa manera, ¿ya? Pero muchos lo hacen. No sé por qué, no sé, de repente no han sido enseñados, de repente no los han manifestado las consecuencias que hay de participar en la cena del Señor estando así en esa condición. Dice que también inmundicia, hermanos, ¿ya? Inmundicia, lascivia, esos son cosas personales, cosas de la carne, hermano. Las primeras cosas que menciona: adulterio, fornicación, inmundicia, una mente cochina, una mente sucia. Lascivia significa poseer, como pudiéramos decir, un deseo sexual incontrolable, hermano. O sea, como muchos de ustedes de repente tienen, o de repente esa es su debilidad. Yo no lo sé, hermano, pero necesitamos entender nuestras vidas, hermanos. Necesitamos conocernos a nosotros mismos, cómo soy, cómo estoy viviendo delante del Señor. Ya, ahora, pasando de los deseos de nuestra carne, ahora pasa, hermanos, a las cosas que también pueden suscitar, hermano, a nuestro alrededor, como envidia. Si usted es una persona envidiosa, no puede tomar la cena del Señor. O si usted está envidiando, o usted está envidiando a su hermano, usted tiene que pedir perdón a Dios para que pueda participar de la cena del Señor. Ha matado a alguien recientemente, dice la Biblia ahí, homicidios. ¿Ya? Usted no puede tomar la cena del Señor con eso, como dice la palabra de Dios ahí, con manos derramadas en sangre. También versículo 21 nos dice acerca de borracheras, hermano. No puede una persona que tiene esa, pudiéramos decir, esa debilidad, ese vicio o ese pecado oculto que de repente usted lo está haciendo. Yo no lo sé, hermano. No estoy juzgando, simplemente le estoy pidiendo que usted se examine. Si usted está viviendo una vida oculta y usted tiene este vicio o usted tiene esta debilidad, mi estimado, espero que primeramente usted pida ayuda del Señor. Pida ayuda de alguien más que le ayude a salir de ese vicio, porque es difícil. Ya es difícil. Un borracho no te va a decir que es borracho. Un borracho te va a decir que simplemente lo hace porque es diversión para él. No, las cosas empiezan así, hermanos. Empezamos por uno, después caminamos por otro y después así hasta el final. No nos damos cuenta que verdaderamente estamos atrapados por este vicio grande que ha destruido vidas, ha destruido hogares, ha destruido familias enteras, hermano. Y nosotros hasta ahora no nos damos cuenta que eso es un gran peligro, hermano, para nuestras vidas espirituales. Entonces, si usted está viviendo de esa manera, usted es una persona que le gusta tomar mucho, que le gusta embriagarse bastante a usted, hermano, lo que le voy a pedir es examínese a sí mismo primeramente antes de tomar la cena del Señor y piensen en sí, hermanos, porque verdaderamente si yo lo hago y estoy así en esa manera, no voy a poder, hermanos, verdaderamente agradar a Dios con lo que estoy haciendo. Habla acerca de idolatría, habla acerca de hechicería, habla acerca de enemistades, hermanos, siendo idólatra, teniendo enemistad con alguien más, peleando con mi vecino, con mi familia, peleando con mis hijos, teniendo celos, un celoso, dice aquí,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas cosas. Léale usted, hermano, mismo ahí. Cosas semejantes a estas cosas, acerca de las cuales, dice Pablo ahí a los hermanos de Gálatas, los amonesto a ustedes, les exhorto a ustedes, como yo les he dicho antes a ustedes, que los que practican, ¿ya? Una cosa es caer en pecado, hermano, y otra cosa es vivir en pecado. Me estoy dando a entender. Una cosa es caer en pecado, ¿ya? Bueno, pues no has tenido la oportunidad de levantarte, o así como te puedo decir, el diablo vino y te lo dio, ¿no? Pero una cosa ya es acostumbrarnos a ese estilo de vida, hermanos, y vivir dentro del pecado. Eso sí, ya pudiéramos decir, necesitamos pedir la dirección de Dios y la ayuda y la intervención del Señor en nuestras vidas, en nuestra dirección, hermanos. Como les dije una vez más, lo vuelvo a repetir, una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en ella, hermanos, ¿ok? Espero que usted examine su vida de esta manera. Los que practican tales cosas, dice la Biblia ahí, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo va a tomar usted la cena del Señor? Está examinando su vida ya. Estamos viviendo una vida limpia, una vida agradable delante de Dios ya desde antes, hermano. No espere usted hasta el sábado, como le dije en el video anterior. No espere usted hasta el sábado para que usted arregle cuentas con el Señor. No espere usted, hermanos, hasta el domingo en la mañana para que usted arregle cuentas con el Señor para poder recién ahí participar de la cena del Señor, hermano. Porque eso es jugar con nuestra salvación. Eso es jugar con la seriedad que Dios pone, hermanos, en nuestra vida respecto a nuestra vida espiritual, a nuestro diario caminar por las cosas del Señor. Usted no es serio, usted siempre espera el último minuto para que recién usted arregle su situación delante de Dios. Como les dije, eso no es tener seriedad en las cosas que Dios pone seriedad, y eso es respecto a nuestra salvación, hermano. A Él le costó muchísimo, a Él le costó su sangre, le costó la vida, hermanos, para que nosotros podamos disfrutar de eso, pero muchas veces nosotros no somos agradecidos a Dios por el sacrificio que Él ha hecho por nosotros y no nos importa. No estamos tan serios, hermanos, en nuestro diario caminar si estamos o no agradándole al Señor. Usted puede leer el libro de Efesios y leer el libro de Colosenses, las mismas cosas le va a decir, hermano, que no podemos participar de la cena del Señor estando usted y yo en pecado. Y Pablo habla algo muy importante respecto aquí en nuestro texto, hermanos, de 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 30. Fíjate, hermano, lo que dice la Biblia ahí. En el versículo 30 dice ahí, por lo cual, dice en el versículo, empezamos en el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, dice la Biblia, sin discernir el cuerpo del Señor, ya, sin discernir el cuerpo del Señor, dice la Biblia ahí, juicio come y bebe para sí. Esto es algo que también quisiera ver con cada uno de ustedes en este momento. Dice la Biblia ahí, juicio come y bebe para sí. ¿De qué juicio se está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano? No sé si usted se ha notado alguna vez esta frase que dice ahí, si usted participa de la cena del Señor indignamente, usted está comiendo y bebiendo juicio para usted mismo. ¿De qué juicio está hablando, hermano? Le voy a mencionar aquí en este momento, hermanos, acerca de estos juicios. ¿Qué nos menciona aquí mismo? En versículos ahí para abajo, hermanos, ahí en el versículo 30, 31. Y por adelante nos mencionan cosas que lo que significa estos juicios que Dios va a enviar a nuestra vida si nosotros vamos a tomar la cena del Señor indignamente. La primera cosa, el primer juicio que nos menciona aquí el apóstol Pablo es una enfermedad grave. Sí, hermano. Si usted, este es el primer juicio que nos habla aquí, si usted va a decidir tomar la cena del Señor indignamente, va a decidir tomar la cena del Señor en pecado, usted va a decidir tomar la cena del Señor porque le hace más religioso a usted, usted va a decidir tomar la cena del Señor sin importar lo que la Biblia nos enseña, hermano, respecto a la cena del Señor. Este es el primer juicio que usted va a recibir, hermano, o que una persona puede recibir si toma la cena del Señor o participa de la cena del Señor indignamente. Una enfermedad grave, nos enseña aquí la palabra del Señor. Una enfermedad grave que solamente puede ser curada o se va a curar, hermano, con la confesión de nuestros pecados, hermano. No lo va a hacer, la medicina no lo va a curar, hermano. Le van a gastar usted dinero para poder, hermano, salir de esa situación de enfermedad.
La única cosa que les puede ayudar a ustedes, hermanos, a salir de esa situación va a ser confesando verdaderamente sus pecados delante del Señor. En el versículo 30 dice la Biblia aquí, dice, juicio come y bebe para sí. En el versículo 29-30 dice, por lo cual hay muchos enfermos, porque han tomado la cena del Señor indebidamente, indignamente. Hay muchos enfermos, dice la Biblia aquí, y debilitados entre ustedes. Y debilitados entre ustedes. ¿Ya? Entonces, no vaya, hermanos, a tomar la cena del Señor así nomás, porque esto es la primera cosa. Yo no sé qué tipo de enfermedad Dios va a mandar a su vida, hermano. Yo no sé qué tipo de enfermedad Dios va a enviar, hermanos. Si usted toma la cena del Señor indignamente, piense muy bien, hermano. Una enfermedad grave que solamente va a ser solucionada con el perdón o con la confesión de nuestros pecados delante de Dios. ¿Qué más significa? Dice la Biblia y dice que si comemos indignamente y tomamos la cena del Señor indignamente, hermanos, juicio comemos y bebemos para sí. No solamente significa una enfermedad grave, pero número 2, ahí mismo en el versículo 30 nos menciona, muchos enfermos y debilitados, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Y aquí está la cosa, esto es el segundo juicio, y muchos duermen. Y muchos duermen. Esto no está hablando acerca del dormir, acerca de ir a la cama y despertarse al día siguiente. No. Muchos duermen significa, la palabra de Dios cuando habla acerca de eso significa que ya están muertos. ¿Ok? Muchos duermen. No sé si usted recuerda de la historia de Lázaro, cuando Jesús estaba yendo a sanar, a levantar a Lázaro. Y bueno, lo que pasó es de que ya el Señor Jesús se había retardado, se había demorado 4 días más, hermanos, para ir. Y ya Lázaro había muerto. Ya Lázaro había muerto y había escuchado el Señor respecto a eso. 4 días que ya estaba enterrado, hermano. Lázaro. Usted va al libro de Juan capítulo 11, usted puede encontrar la historia de Lázaro ahí, Juan capítulo 11. Ya 4 días había muerto Lázaro, hermanos, pero el Señor Jesús dijo, wow. No, voy a ir y le voy a levantarle a mi hermano Lázaro. Ya, voy a resucitar a mi hermano Lázaro. Ahí nos habla acerca de la historia. Y el Señor mencionó ahí, no, él no está muerto todavía, él está durmiendo, dijo, ¿no? Ahí le habla acerca del dormir. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de dormir, muchos ya duermen, ya tenemos que entender el contexto de lo que nos está hablando la palabra del Señor, y nos habla respecto a que nosotros estamos ya físicamente muertos, hermano, ¿ok? Físicamente muertos. Y no quiero que usted llegue a ese punto, hermano. Si tomamos la cena del Señor, ese es otro de los juicios que usted va a recibir sobre sí mismo. Retribución, hermano, en su cuerpo es la muerte. Entonces, la Biblia dice, hay muchos ya duermen. Entonces, si vamos a tomar la cena del Señor hoy mismo, ahora tiene que hacer eso, hermano. No espere hasta el sábado, no espere hasta el domingo en la mañana o después de la invitación el domingo en la tarde, después de la predicación. No espere esto, hermano. Ahora, examínese el versículo 31. Examínese hoy mismo, examínese a usted mismo. Que seamos serios, hermanos, dice ahí. Que el Señor nos mire y que el Señor nos limpie, que el Señor nos transforme, hermano. Ya dice la Biblia ahí, no seríamos juzgados si nosotros nos examinamos, no pasaríamos por algún tipo de enfermedad, no moriríamos si nosotros nos examinamos a nosotros mismos ahora, hermanos. Ya, entonces lo que quiero que cada uno de ustedes, hermanos, es ahora se examine y venga y tome la cena del Señor dignamente. ¿Cómo tomar la cena del Señor, hermano? 2 cosas muy importantes que nos habla aquí el pasaje. 2 cosas muy importantes e interesantes que nos habla aquí el pasaje. ¿Cómo tomar la cena del Señor? Número 1, examinándonos a nosotros mismos. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice la Biblia ahí, ¿ya? No seríamos juzgados. Examínate, hermano, hoy día. ¿Ya? Examinar, ¿qué cosas? ¿Qué tengo que examinar en mi propia vida? Número 1, examinar si soy cristiano. Hermano, si usted es incrédulo, no puede tomar la cena del Señor sin ser partícipes de la familia de Dios, hermano. Entonces, si usted es un incrédulo, hermano, lastimosamente usted no puede tomar la cena del Señor porque juicio, ¿ya? Está comiendo y bebiendo para sí. Examínese.
¿Es usted verdaderamente un hijo de Dios? ¿Es usted un cristiano verdadero? No un cristiano entre comillas que simplemente va a la iglesia. No, un cristiano que vive por la causa de Cristo, que trata de agradar a su Señor todos los días de su vida. No a church goer, ¿ya? No uno que se va a la iglesia nada más. No, un cristiano verdadero. ¿Es usted uno de ellos, mis estimados hermanos? Número 2. Examinar a nosotros mismos significa examinar si el bautismo que yo tengo es legal, ¿no? Si me han bautizado a mí en una manera bíblica, en una manera, o simplemente a mí, porque simplemente me han querido hacer sentir más cristiano, por querer encajarme a mí en una religión, en una iglesia. Bueno, vamos de una vez a bautizarle. Me han obligado a hacer eso sin saber el sentido, sin saber el significado de mi vida espiritual. Tomar la cena del Señor, examinándonos a nosotros mismos, también significa si estoy caminando bien con el Señor. Si necesito arreglar cuentas con Dios, hermano, antes de tomar la cena del Señor, tengo que examinar todas esas áreas. Si soy cristiano, me he bautizado legalmente y bíblicamente, estoy caminando bien con el Señor, necesito arreglar cuentas con Dios. Antes de tomar la cena del Señor, tome en cuenta todas estas cosas, hermano, y vas a ver cómo usted mismo se va a dar cuenta, wow, hay tantas cosas que son necesarias para que nosotros podamos participar de la mesa del Señor. Cómo tomar la cena del Señor también, y eso vamos a ver algo muy importante con aquellos que vamos a tomar el domingo. Yo quiero que usted tome atención en esto, hermanos. Número 2, espérense unos a otros. ¿Cómo tomar la cena del Señor? Hay que esperarnos unos a otros, hermanos. Dice la Biblia ahí en el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. En otras palabras, no vamos a apurarnos. Si te van a dar a ti, hermano, tienes que esperar para que todo el cuerpo, para que toda la iglesia tomen unidos. Si hay hermanos que están andando mal o necesitan arreglar cuentas con Dios, hay que esperarlos a ellos, hermano. Ya hay que esperarlos, como dice la palabra de Dios ahí. Por eso a veces damos, hermanos, tiempo para que los hermanos arreglen su situación delante de Dios y vengan a participar de la cena del Señor, hermanos, en ese día después de la predicación. Nosotros damos un tiempo para que la gente arregle su situación delante de Dios y ellos puedan también participar de la cena del Señor. Tristemente, pero así tiene que ser, hermanos, ya, porque hasta el final, hermanos, nosotros no podemos verdaderamente tomar o participar si nuestras vidas no están bien delante de Dios. Hermanos, si el Señor es paciente, hermanos, para con nosotros, ¿por qué no ser pacientes, hermanos, también con nuestros hermanos? El apóstol Pedro, en su segunda carta, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos habla algo muy interesante. Quiero leer eso y ahí voy a acabar, hermano. Ya voy acabando. Segunda de Pedro, hermanos, ahí capítulo 3, versículo 9 nos dice esto. Yo quiero que usted lo entienda, hermanos, claramente esto. Dice ahí, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Dice la Biblia ahí, sino que Él es paciente para con nosotros, hermano, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que nosotros damos un tiempo a los hermanos para arreglar cuentas con Dios antes de tomar la cena del Señor. Tenemos que tener paciencia, aunque a veces, como cabeza dura, a veces yo quiero decir, tanto han esperado hasta este momento, domingo en la tarde, después de la invitación, para que arreglen cuentas con Dios, haberlo hecho, hermanos, ya desde la semana pasada o desde el mes pasado o toda nuestra vida, hermano, vivir una vida agradable delante de Dios y esperar justamente en ese momento para arreglar cuentas con Dios, hermano. Verdaderamente es una tristeza y se ve, hermanos, ahí la seriedad que nosotros le damos a nuestro caminar con el Señor, la seriedad que nosotros le ponemos, hermano, a nuestra vida espiritual. Y a veces nosotros pensamos que podemos jugar con las cosas del Señor. Entonces, hermanos, para terminar, quiero decirles, mis estimados hermanos, a cada uno de ustedes, si como iglesia, usted y yo vamos a decidir participar de esta ordenanza solemne, hermanos, que nos habla la Biblia respecto a la cena del Señor, pues, hermanos, tome esto en seriedad. Que esto sea algo serio que usted haga delante de Dios. Prepárese, hermano, su corazón, prepare su vida, prepare su mente, alístese delante de Dios, hermanos, y arregle cuentas, hermanos, en su vida, cuente con otras personas lo más pronto posible que usted pueda, hermano. ¿Ok? También vivamos una vida ejemplar.
Agrademos al Señor delante de este mundo. Sirvamos al Señor con alegría, con la honra, el respeto y el honor que nuestro Dios se merece, hermano, en nuestras vidas, hermano. Hay mucho que aprender respecto a esto de la cena del Señor. Espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes, mis estimados. Si tiene alguna pregunta o algún comentario, háganos aquí abajo, hermanos, y nosotros vamos a hacer lo posible para que usted pueda recibir las respuestas que usted necesita respecto a este tema grandioso, hermanos, de la cena del Señor. Como les dije, si usted tiene algún comentario o alguna pregunta, déjelo aquí debajo de este video. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, te doy en este momento por el tiempo que tú nos has dado, Señor, en tu palabra, de poder examinar nuestra vida, nuestros corazones y también acerca de participar de esta mesa del Señor indignamente. Ayúdanos a nosotros, Señor, a cómo mantenernos firmes delante de ti y no dar lugar al diablo, resistirlo, para que podamos recibir, Señor, delante de ti, o podamos recibir en nuestra vida de ti, Señor, tiempos de refrigerio. Una vez más, Señor, prepara, alista, guarda nuestros corazones para poder participar de esta cena, Señor, este fin de semana. Y una vez más, Señor, te doy las gracias por todo, no porque soy digno y merecedor, pero oramos en el dulce y precioso nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de mi amado y fiel Salvador Cristo Jesús, esta es mi oración. Amén. Mi estimado, una vez más, si esta enseñanza fue de gran bendición para ti, pudieras hacernos un favor de compartir, danos un like, deja tu comentario y comparte con otros también que usted verdaderamente necesita o piensa que ellos también necesitan conocer de este tema acerca de por qué o qué significa participar de la cena del Señor indignamente. Entonces con nosotros será hasta la próxima, hermanos, y gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. A todos ustedes que están aquí, les amamos en el amor del Señor. Oramos por cada uno de ustedes y que Dios los pueda ayudar en sus necesidades y bendecir en estos días por venir. Que Dios me los bendiga y que pase una linda tarde, hermanos, en este momento.